Buenas tardes, queridos espectadores. El día de hoy, el equipo 3, conformado por Acosta Espinosa, Ayala García, Domínguez Calderón, Guadalupe Trinidad, Hernández Hernández y Nuño Lagunas, les presentaremos sobre la catálisis enzimática. Estos son algunos de los temas que se verán desde qué es la catálisis enzimática hasta inhibición enzimática. Y pues bueno, partiremos definiendo qué es un catalizador. Un catalizador es una sustancia que aumenta la rapidez o la velocidad de una reacción química sin que ésta se vea alterada en dicho proceso. Los catalizadores, en las reacciones bioquímicas que suceden en los organismos, se le conocen como enzimas. Este se puede como ejemplificar como el compañero que al ver una pelea se acerca y su intervención acelera dicho proceso. La catálisis es esencial para hacer que muchas reacciones bioquímicas de importancia crucial se produzcan en condiciones fisiológicas en velocidades útiles. Una reacción que requiere muchas horas para completarse no puede ser útil desde el punto de vista metabólico. También algo importante que mencionar es que además de ser muy eficientes las enzimas, también son catalizadoras muy específicas o muy selectivas. A continuación veremos los principios fundamentales de la catálisis. Vamos a ver a los dos modelos sobre la forma en que el sustrato se une al centro activo de la enzima para llevar a cabo la catálisis. Primero tenemos al modelo llave-cerradura. Este fue propuesto por Emil Fischer en el año 1894 y pues como su nombre lo dice, la enzima va a acomodar al sustrato específico de la misma manera que la cerradura lo hace con su llave específica. Esto quiere decir que la estructura del sustrato y la del centro activo de la enzima van a ser complementarias y encajarán perfectamente. Hay que recordar que la catálisis es un proceso sumamente específico y este modelo lo ejemplifica. El segundo modelo es el del ajuste inducido. Este fue propuesto por Kochland en 1958 y dice que lo que se ajusta mejor al lugar activo de la enzima es una molécula de sustrato a la que se induce a adoptar una configuración que se aproxima al estado de transición. Lo que pasa es que la enzima se va a adaptar al sustrato, el centro activo va a adoptar la conformación del sustrato para que puedan encajar y solamente va a pasar este cambio de conformación en presencia de dicho sustrato. En ambos casos, en el primer modelo y el segundo modelo, la unión del sustrato al centro activo de la enzima va a desencadenar un cambio conformacional que va a dar lugar a la formación del producto, como podemos ver en la imagen superior. Pasa el modelo del ajuste inducido y al final vamos a tener a nuestro producto. Nuevamente, en el modelo del ajuste inducido, tanto la enzima como el sustrato van a sufrir una distorsión para poder unirse y pues ambos tienen que trabajar para encajar. Yo soy Ricardo y les hablaré sobre la cinética enzimática. La cinética enzimática es el campo de la bioquímica que se encarga de la medición cuantitativa de los índices de reacciones catalizadas por enzimas y del estudio sistemático de factores que afectan dichos índices. El análisis cinético puede revelar el número y el orden de los pasos individuales por los cuales una enzima transforma los sustratos en productos. ¿Cuál es su importancia? Bueno, las enzimas participan en casi todos los procesos fisiológicos, lo que hace de ellas los mejores objetivos para fármacos que curan o aminoran enfermedades en seres humanos. De este modo, la cinética enzimática desempeña una función crucial en el descubrimiento de fármacos, entre otras cosas. Existen factores que afectan la velocidad de reacción, como lo son la concentración del sustrato, la temperatura y el pH. Pero enzimas diferentes muestran diferentes respuestas a estos factores. Las enzimas funcionan mejor dentro de rangos específicos de temperatura y de pH. Y si la enzima está bajo condiciones que no son las óptimas, estas pueden llegar a perder su capacidad de unirse a un sustrato, lo que a su vez provocaría que la enzima sea incapaz de crear o generar un producto. También hay fases de la cinética enzimática, y se distinguen en tres. Para una concentración baja de sustrato, la velocidad de la reacción es directamente proporcional a la concentración de sustrato y se le llama de primer orden. Una concentración alta de sustrato, la velocidad de reacción se vuelve constante e independiente de la concentración del sustrato y se le llama orden cero. Para concentraciones de sustratos intermedias, la velocidad del proceso deja de ser lineal y se denomina cinética mixta.
Pues yo soy Estefan Antonio Domínguez Calderón y yo les voy a presentar sobre la ecuación de Michaelis-Menten. La ecuación de Michaelis-Menten fue formulada en 1923 por Leonard Michaelis y Maud Menten. Esta ecuación dice que la velocidad inicial es igual a la velocidad máxima por la concentración del sustrato sobre la constante de Michaelis más la concentración del sustrato, y se basa en la relación que existe entre la concentración del sustrato, que ya se mencionó, y la velocidad de reacción inicial en las reacciones enzimáticas. Entonces, esta se da en base a que las reacciones enzimáticas se dividen en dos etapas, una que es la formación del complejo enzimático y otra que es la descomposición de este mismo, dando lugar a un producto y la liberación de la enzima. Entonces, esta tiene tres suposiciones: que la concentración del sustrato es mayor a la concentración de la enzima, que la velocidad de la formación del complejo enzima-sustrato es igual a su descomposición, y que la velocidad de reacción se mide en cuanto se mezcla el producto y el sustrato. Al igual tienen tres factores que lo afectan, que es las características de la coeficiente de la constante de Michaelis, el orden de reacción y la relación de la velocidad con la concentración de la enzima. En cuanto a la relación de la velocidad con la concentración de la enzima, entre más concentración tenga la enzima, mayor va a ser la velocidad, y entre menos concentración, menor la velocidad. En cuanto al orden, es que si la concentración del sustrato es mayor que la constante de Michaelis, va a tener un orden cero, por lo que la velocidad de la enzima va a ser constante e independiente de la concentración del sustrato. Y si llega a tener una concentración de sustrato menor que la constante de Michaelis, el orden de la enzima, de la velocidad de la enzima, será de primer orden y tendrá una relación proporcional entre el sustrato y la constante de Michaelis. Y lo que dicen los cambios en la constante de Michaelis pues representan una gran variabilidad, pues si, como pueden ver en KM1, si la constante de Michaelis es menor, tendrá mayor afinidad. En cambio, si la constante de Michaelis es mayor, tendrá menor afinidad hacia el sustrato, como se puede ver en la tabla. Cuando se tiene una función de Michaelis-Menten, no siempre es posible determinar el momento en el que se alcanza una velocidad máxima. Esto se debe a que la pendiente asciende gradualmente y será complicado si tenemos concentraciones altas de sustrato. Para poder solucionar esto, se puede utilizar la representación de Lineweaver-Burke, también llamada como representación doble recíproca. Esta nos va a ayudar a representar una función de Michaelis-Menten como una línea recta, además de que nos va a permitir calcular los parámetros de la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima. Para esta vamos a partir de la ecuación de Michaelis-Menten, en donde vamos a pasar el numerador al denominador y viceversa en ambos lados de la igualdad. Una vez hecho esto, se van a descomponer en dos términos la suma de fracciones. Y al hacer esto se va a obtener que la concentración del sustrato va a estar multiplicando arriba y abajo, por lo que la podemos cancelar, y finalmente obtener la ecuación de Lineweaver-Burke, la cual es parecida a la de una recta. En este gráfico se puede ver que el recíproco de la velocidad inicial se encuentra en contraposición con el recíproco de la concentración del sustrato. Esto nos va a ayudar para poder evaluar la constante de Michaelis-Menten y la velocidad máxima. Además, en esta ecuación vamos a encontrar que el recíproco de la velocidad inicial va a ser nuestra variable dependiente, la constante de Michaelis-Menten entre la velocidad máxima va a ser nuestra pendiente, el recíproco de la concentración del sustrato va a ser nuestra variable independiente, la intersección del eje de las y va a ser igual al recíproco de la velocidad máxima, y la intersección del eje de las x va a ser el negativo del recíproco de la constante de Michaelis-Menten. Ahora veamos las inhibiciones enzimáticas. Los inhibidores enzimáticos son agentes moleculares que intervienen en la catálisis, haciendo más lentas o deteniendo las reacciones. De forma general, la inhibición enzimática la podemos clasificar en dos tipos: reversibles e irreversibles. La inhibición reversible se caracteriza por tener una unión no covalente del inhibidor con la enzima, y como su nombre lo indica, siempre puede revertirse una vez que el inhibidor se haya eliminado. Un ejemplo de esta inhibición está en los mecanismos de acción de algunos fármacos. Por otro lado, la inhibición irreversible es cuando una molécula inhibidora se une de forma covalente a la enzima y la incapacita totalmente. Un ejemplo de esta inhibición son las toxinas y los venenos, los cuales pueden incapacitar enzima clave y causar la muerte, como en el caso del cianuro. Y lo que hacen es reaccionar con algún grupo funcional del lugar activo para bloquear el lugar del sustrato o para dejarlo catalíticamente inactivo. A su vez, la inhibición reversible se puede subdividir en otros tipos: competitiva, no competitiva y acompetitiva. La inhibición competitiva se caracteriza por una molécula inhibidora que se parece mucho al sustrato de una enzima.
lo que hace la enzima es aceptar esta molécula en su lugar de unión, es decir, en el sitio activo. Por eso se dice que compite con el sustrato para unirse al sitio activo. Durante el tiempo en que la molécula inhibidora esté ocupando el lugar activo, la enzima no estará disponible para la catálisis. La inhibición no competitiva se produce cuando una molécula inhibidora se une a un lugar de la superficie enzimática que no sea el sitio activo y afectan a la enzima para que el proceso catalítico no sea tan eficaz. Un inhibidor no competitivo puede ser una molécula que no se parece al sustrato en absoluto, sino que tiene una fuerte afinidad por un segundo lugar de unión y por lo tanto no interfiere en forma alguna con la unión del sustrato a la enzima, sino que impide por completo el paso catalítico. Por último, está la inhibición competitiva. Un inhibidor competitivo es aquel que se fija en un solo sitio distinto al que se fija el sustrato, y este solo se puede unir al complejo enzima-sustrato. Se caracteriza por tener una disminución en la velocidad máxima de la reacción. Y de forma similar también están los inhibidores mixtos, que también se fijan en un sitio distinto al sustrato, pero este inhibidor se fija tanto a la enzima como al complejo enzima-sustrato. El día de hoy vimos los conceptos como catálisis, enzimas o la cinética enzimática, que nos habla de los tiempos de reacciones químicas catalizadas por enzimas, cómo estas reacciones químicas se ven afectadas por factores ya sean como la cantidad de sustrato o la cantidad de enzimas. También vimos la ecuación de Michaelis-Mendel y su importancia en el diagrama de Lein-Weberburg. Y también vimos distintos tipos de inhibición enzimática y su uso recurrente. Sin más que añadir, muchas gracias.